¿El modelo de negocio de crear una agencia de inteligencia artificial y marketing digital es una estafa o una oportunidad? ¿Qué está pasando realmente en el mercado para que solamente te salgan vídeos y vídeos en YouTube y en redes sociales sobre cómo ganar dinero y generar grandes ingresos gracias a la inteligencia artificial? ¿Es real que hay una burbuja de creadores de contenido divulgando acerca de estos negocios, pero realmente muy poca gente aplica a ellos? ¿Qué hay de los cursos de inteligencia artificial que puedes encontrar por miles de euros y dólares en internet? ¿Cómo puedes protegerte y comenzar en este negocio de forma segura, sostenible y escalable en el tiempo sin perder miles de euros en el intento? La solución a todas estas preguntas las vas a encontrar en esta pequeña pieza de contenido que estás viendo. Así que te animo a que te quedes hasta el final del vídeo, porque todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a ver tiene un valor incalculable, y además te voy a hablar desde la sinceridad y siempre bajo mi propia experiencia. Soy Juan P. Navarro, CEO y fundador de The Visual Project, agencia y academia de inteligencia artificial y marketing digital con oficinas en Andorra la Vella y Murcia, España. Y en este vídeo te voy a contar todo esto. Bien, la realidad de todo el mercado actual en este momento preciso en el que estás viendo este vídeo es que hay muchísimo contenido en redes sociales acerca de inteligencia artificial, negocios de inteligencia artificial, cómo generar ingresos gracias a la inteligencia artificial, pero realmente nadie o casi nadie, no voy a decir nadie porque aquí tienes mi canal y tienes todo mi background con todos los vídeos y todo el contenido que divulgo, que es siempre bajo mi propia experiencia, pero muy poca gente aterriza todos estos conceptos. Parece que hay una neblina increíble de humo en el que no se sabe realmente ni siquiera qué es la inteligencia artificial, ni siquiera se sabe cómo vender agentes o sistemas de inteligencia artificial, y mucho menos se llega a la conclusión de cómo unir la inteligencia artificial con el marketing digital, traerlo todo a tierra y venderlo a cualquier negocio, ya sea pequeño, mediano o grande. Es decir, comenzar a trabajar como acreedores de empresas. Tener un negocio significa proveer de servicios o productos a personas o empresas. En este caso, lo más recomendable y lo que no se ve por ningún lado es comenzar a ofrecer servicios a empresas, es decir, entrar en el mercado B2B, porque va a ser la forma más fácil y con barreras de entrada más bajas que vas a tener para comenzar tu propio negocio de inteligencia artificial y marketing digital. Pero volviendo un poco al tema, es cierto que hay demasiada información, demasiado contenido, y nadie o muy poca gente lo aterriza. Realmente te dicen que es un modelo de negocio como los de toda la vida. No hay misterio, es exactamente igual que lo que se ha estado haciendo siempre, pero aterrizado y traído al mundo actual, que es un mundo digital en el que la inteligencia artificial y los servicios digitales están en pleno auge, y hay personas, como siempre, que lo aprovechan, y hay otras personas que se quedan paralizadas y ven como otros lo aprovechan, sin más. La realidad es que a pesar de haber tanto contenido y tantas personas expertas, entre comillas, en el tema, muy poca gente está aplicando realmente todo este conocimiento en su propio emprendimiento. Personas como tú que están viendo este vídeo y que quieren comenzar en este modelo de negocio, la inmensa mayoría se estancan ahí se quedan. Quiero empezar, tengo el síndrome del objeto brillante y voy de una en otra y al final no hago nada. Has visto una oportunidad de oro y realmente sabes que es el momento, pero no accionan. Y así están la inmensa mayoría de personas, te diría casi el 100% de personas consumidoras de contenido sobre cómo crear tu agencia de inteligencia artificial y marketing digital, y muy poca gente acciona. De las pocas personas que toman acción y deciden, oye, voy a crear el negocio, voy a empezar, voy a hacerle caso a este o al otro, al de la moto, al que sea, y voy a empezar a aplicarlo en mi día a día y voy a empezar a cambiar mi vida, de todas esas pocas personas que hacen esto, aún menos logran sobrepasar todos los altibajos que crear un negocio digital conlleva, y mucho más en el ámbito de la inteligencia artificial, que fíjate si todos los mercados financieros se están volviendo locos, igual que pasó con la revolución industrial o con la creación de internet.
Imagínate la cantidad de altibajos que tiene un negocio propio, que por supuesto también un montón de oportunidades. El segundo tema que quería tratar en este corto vídeo realmente es la inteligencia artificial hacer automatizaciones en Make y en N8N. Pues ya te digo que no. Y hay muchísima gente en internet vendiendo cursos sobre inteligencia artificial y enseñándote, entre comillas, a generar ingresos gracias a la inteligencia artificial, y realmente lo único que están haciendo es aprender y ver 4 vídeos sobre Make o N8N o cualquier aplicación de estas y ponértelos en una plataforma, vendértelo por miles de euros, por todo el FOMO, y aprovechan todo lo que hay ahora mismo, que la gente no sabe nada de todo esto y están dispuestos a pagar mucho dinero por algo que ni siquiera saben si les va a servir o no, y realmente se ciñen a vender información sobre cómo crear automatizaciones, y las automatizaciones de procesos llevan haciéndose décadas atrás. En el sector industrial, las automatizaciones llevan demasiados años haciéndose. Ahora la gracia, a día de hoy, está que en estas automatizaciones se puede implementar, se puede integrar la inteligencia artificial, creando sistemas simples o complejos, tales como un sistema RAG, y ofrecerlo a empresas pequeñas o medianas para solucionar unos problemas muy puntuales, es decir, crear un producto mínimo viable para un mercado mínimo viable. Y esto es realmente lo que te sirve, y el conocimiento que te sirve para comenzar a emprender dentro del mundo digital y comenzar a crear tu propio modelo de agencia de inteligencia artificial y marketing digital. Mucho ojo con comprar cursos y formaciones que simplemente te venden automatizaciones, crear un chat de voz simple y ya está, como si fuera la inteligencia artificial y como si eso fuera a resolverte la vida. Y por último, tienes que tener muy en cuenta que, por supuesto, que tienes que formarte, por supuesto que tienes que invertir en tu conocimiento, en tu formación, en tu crecimiento. Tienes que fijarte muy bien en la persona o academia o institución que inviertes tu dinero, porque por supuesto es una inversión, y es una inversión ROI, es decir, te va a traer más porque vas a montar tu negocio. No es quiero aprender a instalar una luz porque se me ha roto la de mi casa y quiero aprender, porque no es ese tipo de inversión en conocimiento. Es una inversión en conocimiento que te va a traer retorno directo si realmente aplicas, y tienes que llevar mucho cuidado cuando elijas a esta formación o a esta academia o a este mentor, y que siempre predique con el ejemplo, que siempre esté desarrollando, que tenga una empresa pública, seria, que puedas buscar en Google y que aparezcan reseñas, que esté todo público, porque si no, las probabilidades de que esta persona viva únicamente de vender cursos es muy alta. Entonces tienes que llevar mucho cuidado con todo este tipo de formadores y todo este tipo de contenido que ves en internet. Y para terminar, quiero decirte que en este canal de YouTube vas a encontrar literalmente un curso gratis para que aprendas a crear tu propia agencia de inteligencia artificial y marketing digital. Por supuesto, el contenido gratuito que divulgo no te va a resolver la vida, no vayas en busca de algo para que te resuelva la vida, pero es contenido de altísimo valor y te va a servir mucho para tener todas las ideas claras y poder empezar a dar tus primeros pasitos solo o sola. Dicho esto, no me enrollo más, espero que el vídeo te haya gustado. Si ha sido así, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal, porque el resto de contenido que voy a ir subiendo estos días va a ser de muchísimo valor, y además vas a aprender a hacer cosas tanto a nivel técnico como a nivel práctico también, como a nivel de negocios, de estructura de negocio y de crecimiento, para que tú solo o tú sola puedas comenzar a dar esos primeros pasitos dentro del mundo digital, y sobre todo aprendas desde cero a crear tu propia agencia de inteligencia artificial y marketing digital. Dicho esto, espero que el vídeo te haya gustado, no te olvides del like y suscribirte, y nos vemos en el siguiente vídeo.